Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo, me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 67. Los menos importantes. Hablando de ser el mayor o el más importante, que era la discusión que se traían entre manos los discípulos de Jesús, una vez que Jesús insistía en que pronto tendría que morir, el Señor llamó a un niñito de entre la gente que le estaba siguiendo y le pidió que se le acercara. El niño miraba hacia arriba con los ojitos más grandes que nunca, a ver qué quería Jesús de él, que era tan pequeño y tan poco importante. Pero entonces Jesús les dijo a todos: ¿veis a este chiquitín? Él sabe que es pequeño y que necesita ayuda de los mayores. Confía en que le van a ayudar y a cuidar cuando les pida ayuda. Os digo de verdad que si no confiáis en mí y no dependéis de Dios para toda vuestra vida, como lo hace este niño, no entraréis a disfrutar del reino de los cielos. Y os digo más: pobre de aquel que haga tropezar a un pequeñín o le haga daño en cualquier sentido. Pobre del que maltrate a su prójimo para sentirse superior, ya sea un niño, una mujer, un enfermo, un anciano o incluso una persona similar al que hace el daño. Pobre de él, porque os digo que en el cielo hay ángeles que velan de noche y de día para que el propósito de Dios se cumpla en cada vida, por insignificante que sea. Así que poned mucha atención en cómo os tratáis los unos a los otros. Debéis daros preferencia, o sea, dar lugar al otro antes que a ti, y así imitar a vuestro Padre Celestial. Él hace salir su sol, tanto sobre los buenos como sobre los malos, tanto sobre los importantes como sobre los menos importantes. Imitadle a Él y practicad el bien, la paz y lo que es justo delante de Dios y de los hombres. Todos se quedaron muy calladitos. Entonces, ¿no se trataba de estar por encima de los demás y de ser el jefe? ¡Claro que no! Si Jesús, que era el más importante entre todos ellos, se acercaba a los niños, a los enfermos y a todos los despreciados, ¿cómo iban a estar ellos peleándose entre sí por ser el mayor o el más importante? No tenía ningún sentido, si es que querían ser llamados discípulos de Jesús. ¿Y qué pasaba con las injusticias de la vida, los abusos, las muertes repentinas, los terremotos, el hambre o cualquiera de las desgracias de este mundo? ¿Es que acaso había que cerrar los ojos ante todo eso? ¿Es que acaso nadie haría justicia? Claro que sí, pero ni tú, ni yo, ni ninguno de ellos. Dejad que Dios mismo establezca su justicia al fin de los tiempos. Dejad lugar a la venganza del Señor y no a la vuestra. Hoy las enseñanzas de Jesús eran asombrosas, y el que más y el que menos tenía siempre algo nuevo que aprender y que aplicar a su vida, a su casa y a su familia. Entonces a Simón Pedro le surgió una pregunta, porque se dio cuenta de que aquello de ceder y de no practicar la venganza, el odio o el distanciamiento por rencor era muy difícil de aplicar. Así que le preguntó a su maestro: «Señor, ¿cómo debo actuar si alguien me hace algo malo una y otra vez, ya sea un extraño o incluso uno de tus discípulos o alguien de mi familia, por ejemplo?» Y Jesús le respondió: «¿Cómo hace tu Padre Celestial contigo cada vez que le pides perdón por algo que hayas hecho mal? ¿Te perdona? ¿O te pone un límite y te dice: mira, hijo, es que ya son demasiados fallos, así que por muy arrepentido que estés, no te puedo perdonar»? ¿Cómo actúa Dios contigo? ¿Acaso no te perdona una y otra vez, aunque hayas tropezado muchas veces, incluso con la misma cosa, siempre que vengas realmente arrepentido y con toda la intención puesta en mejorar y cambiar a mejor? «Por supuesto que sí, Señor», le respondió Pedro, un poco avergonzado. «Entonces, querido mío, te va a tocar perdonar siempre, una y otra vez, sin límite, cuando alguien te haga algo malo, y no albergar rencor en tu corazón, porque eso solo te causará problemas y añadirá pecado sobre ti, y eso no te interesa.
Porque sabes una cosa, Pedro, si vosotros no perdonáis de todo corazón, y ya se dirigió Jesús a todos, a los que os ofenden, entonces tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestros pecados, por mucho que oréis. Que vayáis al culto o que hagáis obras de caridad, no os servirá de nada. Y hablando de estas cosas, de repente ven a lo lejos a un grupo de religiosos que traían, prácticamente arrastrándola por la calle, a una mujer que acababa de cometer un pecado con un hombre. El hombre no era su marido, pero él también pecó, aunque a él no le trajeron. Se cebaron con la mujer porque era menos importante, al menos en aquella sociedad. La mujer sabía que no estaba bien lo que acababa de hacer y se resistía, pero era inútil. Eran muchos y tenían más fuerza que ella. Al llegar junto a Jesús, la echaron delante de sus pies, como el que tira una bolsa de basura. Entonces los religiosos que la habían traído le dijeron: «A ver, Jesús, Moisés nos mandó en su ley que a este tipo de mujeres pecadoras había que apedrearlas hasta que murieran, para así enseñar a los demás que eso no está bien». Y los demás gritaban: «¡Justicia! ¡Justicia!». Pero el Señor Jesús, como además ya sabéis que acababa de estar hablando sobre el tremendo amor de su Padre Celestial y de que los hombres no deben vengarse, sino solo Dios, y que somos llamados a enseñar perdonando y no maltratando, se agachó hacia la tierra y simplemente comenzó a escribir algo en el suelo. No sabemos qué sería. Quizá un simple garabato que los distrajera de sus palabras tan amenazadoras, para que vieran lo ridículo de lo que estaban proponiendo frente a sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, o quizá estuviera escribiendo todos los pecados de ellos mismos, de los religiosos, por ejemplo: orgullo, pretensión, vanidad, perfeccionismo extremo, tratar con desprecio a los demás, maltratar. En fin, pudo haber escrito cualquier cosa. Motivos no le faltaban a Jesús, ya que conocía perfectamente la maldad de sus orgullosos corazones, que no eran capaces de reconocerle a él como hijo de Dios que era, como el Mesías enviado por Dios mismo para salvar al mundo. Así que, al terminar de escribir, se levantó y los miró uno por uno, y simplemente les dijo: «Pues bien, si alguno de vosotros está verdaderamente libre de todo pecado y es tan santo que no puede ser culpado ante Dios de nada, pues ese que comience con las pedradas. Venga, que aquí al lado hay muchas piedras, mirad». Pero entonces, avergonzados, poco a poco y uno por uno, empezaron a alejarse del grupo y a marcharse de allí lo antes posible. Así que al rato Jesús se quedó solo frente a la mujer. Entonces la levantó del suelo, la miró y le dijo: «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Acaso ya ninguno te quiere condenar a muerte?». Entonces ella dijo: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Yo tampoco. Vuelve a los tuyos y no peques más».